Estos son 8 datos canónicos que debes saber antes del segundo episodio de Fate Strange Fake. Número 1. Inicialmente, la única misión de la Santa Iglesia durante la guerra por el Santo Grial consistía en monitorearla discretamente. Sin embargo, luego de los terribles sucesos que mancharon por completo la Segunda Guerra en Fuyuki, dicha organización decidió involucrarse directamente, asumiendo el rol oficial de administradora. Como tal, una de sus funciones contempla el encubrimiento de cualquier tipo de acontecimiento sobrenatural. Por ejemplo, el gran incendio de Fuyuki, la destrucción de un edificio, la invocación de un monstruo marino y la pérdida de aviones de combate militares, ocurridos durante la Cuarta Guerra del Santo Grial, fueron sucesos que se enmascararon u ocultaron del público en general gracias a su pronta intervención y a sus vastos recursos. No obstante, en la Guerra de Snowfield existe una tercera organización, ajena tanto a la Asociación de Magos como al clero, que se encarga de asumir dicha función. De esta manera, los estragos provocados por el combate entre Gilgamesh y Enkidu fueron ocultados por este tercer poder que parece tener una gran influencia en aquel país de Norteamérica. Así, la existencia de aquel gran cráter en el desierto se hizo pasar como si hubiera sido producto de la explosión de una tubería de gas perteneciente a una compañía local. Tal hazaña requirió tanto de poder político como mágico para evitar cualquier tipo de filtración, ya fuera mediante imágenes satelitales o la prensa. Se había determinado que el encubrimiento que se estaba llevando a cabo en el desierto no era obra ni de la Santa Iglesia ni de la Asociación de Magos, sino de una tercera parte con el poder suficiente como para controlar a las fuerzas del orden y a las agencias de inteligencia nacional. La Iglesia no conocía todos los detalles, pero al menos era evidente que el gobierno federal de los Estados Unidos estaba implicado. Normalmente uno pensaría que los funcionarios de la iglesia deberían agradecer a estos forasteros por liberarles de un trabajo tan problemático, pero eso también llevaba un mensaje implícito. Su poder no es necesario en esta guerra del Santo Grial. Dicho sin rodeos, alguien les estaba diciendo que se largaran. Número 2. Las facilidades con las que un ejecutor o cualquier otro miembro de la Asamblea del Octavo Sacramento cuenta a la hora de realizar su trabajo cambian drásticamente dependiendo de la ubicación geográfica y de las creencias locales. De este modo, países como Japón y Estados Unidos resultan particularmente problemáticos para cualquier agente que deba cumplir su misión en ellos. Es así que, en Estados Unidos, la influencia de la Santa Iglesia variaba según el estado y solo podía ejercer una presión considerable cuando las circunstancias, como el presidente electo y la opinión pública, le eran favorables. Sin embargo, en los estados donde su influencia era débil, podía resultar difícil manipular los acontecimientos. Además, si hablamos específicamente de la ciudad de Snowfield, existe una gran oposición local en contra de los taumaturgos de la Torre del Reloj o los clérigos. Probablemente eligieron una zona donde nuestra influencia fuera débil para poner en marcha sus planes. El Evangelio ha tardado en llegar a Snowfield, en particular, debido a la fuerte oposición de la tribu nativa al mando. Número 3. La misteriosa mujer japonesa que aparece al inicio de la serie, cuya apariencia podemos observar claramente cuando entra en una farmacia de Snowfield, tiene alrededor de 20 años de edad y su nombre es Ayaka Sayo. Ahora bien, existe otra persona en el Nasuverso que comparte su mismo nombre y apariencia. Me refiero, por supuesto, a Sayo Ayaka, quien es la protagonista principal de Fate Prototype y un personaje secundario durante los eventos de la precuela titulada Fate Prototype, Fragments of Sky Silver. No obstante, a diferencia de la Ayaka de Strange Fake, la Ayaka de Prototype tiene una edad más cercana a la de Shiro Emiya. Su cabello es castaño y su nombre se escribe en kanji, utilizando el orden japonés de apellido seguido del nombre. Además, es el interés amoroso de cierto caballero de brillante armadura y de un rey bastante arrogante. Me pregunto si algo de eso se verá reflejado en la historia de Richard y Ayaka. Número 4. El centro de operaciones desde donde Faldeus vigila la ciudad se encuentra en el subsuelo de la prisión conocida como el Centro Especial de Corrección Coleman.
A pesar de que muchos magos consideran el uso de la tecnología como una herejía, ese no es el caso con la facción de este joven agente, ya que los monitores que observa constantemente no solo muestran imágenes obtenidas mediante cámaras, sino también aquellas que provienen de los ojos de distintos familiares, como aves, ratones u otros animales. Este centro de vigilancia fue diseñado para monitorear los movimientos de los magos que ingresaran a Snowfield. Claro está, el mismo Faldeus es consciente de que los taumaturgos más habilidosos son capaces de volverse indetectables, por lo que le resulta intrigante cómo es que participantes de la Guerra del Santo Grial, como Ayaka Sayou y Flat Skardos, no tuvieron el menor reparo en ocultar su presencia al llegar a la ciudad. Número 5. Estos son los 5 eventos que Faldeus no pudo prever al inicio de la falsa guerra por el Santo Grial. La invocación del héroe primordial Gilgamesh y su pacto con la representante de la tribu de guardianes nativos, Tinet Shelg, ya que todo parecía indicar que Archer sería el serván de un mago perteneciente a la Torre del Reloj. La llegada de un enigmático espíritu heroico con aparentes poderes de transformación, convocado por el excéntrico Flat Skardos, pues Faldeus había anticipado que Lord Elmeloi II sería el candidato con mayores probabilidades de participar, por lo que jamás imaginó que uno de sus discípulos tomaría su lugar. La incapacidad de comunicarse con el matrimonio Quokka, cuyas actividades y Servant aún se desconocen. Lo único que se sabe de esta pareja hasta el momento es que no se ha movido de su casa en lo más mínimo. La creación del lobo plateado utilizado como reactor mágico y la invocación del espíritu heroico de clase Lancer, quien se cree podría ser Enkidu. La desaparición de Jester Carture, quien era un fuerte candidato a Master. Su taller fue completamente destruido, junto con todos sus discípulos. Se sospecha que este hecho pudo haber sido provocado por el propio Jester, o por algún espíritu heroico enloquecido. Un detalle de vivir en Santa Clara que jamás pude soportar. Eran esos malditos vampiros. Número 6. La representante de los Ainsburn en esta falsa guerra del Santo Grial es una homúnculo, a quien tampoco parece interesarle ocultar su llegada a la ciudad. De hecho, una de las primeras en notar su presencia es Francesca Prelati, quien se muestra excesivamente entusiasmada al ver que los Ainsburn finalmente se unirán a la batalla. Me pregunto qué peones trajo con ella. No puedo evitar emocionarme. Habría sido divertido que se hubiera tragado su orgullo y traído a un descendiente de los Tosaka, pero supongo que eso es mucho pedir. Número 7. El mago que atrapó a Ayaka es un mercenario bajo las órdenes de Francesca Prelati. Es una persona retorcida que planeaba invocar al rey de los caballeros y ordenarle acabar de inmediato con la joven, solo para comprobar si alguien tan honorable sería capaz de cumplir una orden tan detestable y enviar a una inocente al otro mundo. No obstante, también es alguien pragmático, pues él mismo menciona que si su Servant se negara a obedecerlo, no desperdiciaría un hechizo de comando y acabaría con la chica él mismo. Además, tampoco le preocupaba si los hechizos de comando de Ayaka interferían con su ritual de invocación, ya que, en tal caso, igual recibiría el pago prometido. Número 8. Richard utiliza 2 de sus tesoros heroicos al enfrentarse a la Servant de clase Assassin, y estos son Excalibur, la espada de la victoria eternamente distante. Se trata de un misterio que adquirió durante su vida como resultado de su profunda admiración por el rey Arturo y su deseo de convertirse en su sucesor. Este poder le permite otorgar el nombre de Excalibur a cualquier objeto que empuñe, transformándolo así en un tesoro heroico. Vale la pena destacar que el poder de la espada manifestada variará dependiendo del arma utilizada, y que ésta nunca alcanzará el nivel de la verdadera espada sagrada del planeta, ni siquiera si Ricardo lograra empuñar la auténtica Excalibur. Aún así, subestimar esta habilidad sería un grave error. Las rondas del corazón de león. Toca la melodía del león sobre la cruz circular.
Así como una ronda es una canción entonada por distintos individuos que comienzan a cantar en diferentes momentos de la misma melodía, esta habilidad permite invocar a quienes estuvieron vinculados al valiente rey durante su vida, ya sea como aliados de batalla o de muchas otras formas. Usando su propia base espiritual como catalizador, Richard puede llamar a estos compañeros, aunque el número de invocaciones depende tanto de la cantidad de maná disponible por parte del maestro como de las condiciones del lugar donde se realice la invocación. También es capaz de convocar espíritus heroicos del trono, aunque en versiones considerablemente debilitadas en comparación con sus formas de invocación normales. Estos héroes pueden asistir a Richard, pero debido al enorme consumo de energía mágica que implica mantenerlos en combate, resulta casi imposible luchar junto a ellos como lo haría un Master con un Servant común. Por ello, estos fieles compañeros aparecen como sombras que cumplen funciones de apoyo en el campo de batalla. Por ejemplo, el héroe que lo protegió durante el combate en el teatro fue Locksley, una de las tantas figuras relacionadas con la epopeya del alegre forajido Robin Hood.